Soy Paloma Hornos y os invito a explorar el maravilloso mundo de la educación, padres e hijos, docentes y alumnos. Cada jueves de 6 a 7 de la tarde y en directo, Crecer con Paloma Hornos. Os espero. Allá por 1950, Clive Lewis, autor de Las Crónicas de Narnia, entre otras obras, en su cuento El león, la bruja y el armario, nos advertía que algún día llegarás a la edad en que nuevamente disfrutarás con los cuentos de hadas. Y nos hacemos esta pregunta: ¿qué tienen los cuentos que hechizan a pequeños y adultos? Escuchar un cuento hace que el oyente se relaje, se deje llevar por la historia y de esta forma casi hipnótica el mensaje cale hondo en él. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a descubrir lo importante que es el cuento como recurso a la hora de enseñar y, por supuesto, de aprender. Hoy nos acompañan dos mujeres de la mano de sus respectivas hadas. Sí, hadas. Hadas con su varita y su polvo de hada. Patricia Díaz Caneja es pedagoga, especialista en dificultades de aprendizaje y está especializada en mindfulness con niños con TDAH y TEA. Gracias, Patricia, por aceptar nuestra invitación esta tarde y traernos calma en estos momentos tan revueltos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a vosotros, estoy encantada. Un gusto tenerte aquí. Eva Rodríguez la Bella es el alter ego de Hada de Fresa o viceversa, que viene a contarnos cómo las andanzas de Hada de Fresa en su canal de YouTube han cambiado la vida de muchos niños. Gracias, Eva, por aceptar la invitación y venir a agitar tu varita en el programa de hoy. Bienvenida. A vosotros, un placer. Muchas gracias. Tenemos ya ganas de ver qué nos cuentan esas hadas que nos traéis, así que sin más preámbulos, comenzamos. El cuento ofrece una mirada optimista de la vida, y es que en ellos se nos presenta un protagonista que tiene un problema al que se enfrenta y que además supera, todo ello experimentando en esta circunstancia un crecimiento personal. El cuento nos ayuda a educar en valores como la valentía, el respeto, la generosidad, que son esos valores que suele mostrar el personaje principal. En el caso de Patricia Díaz Caneja, nuestra primera invitada, su personaje principal nos invita a la calma y a la observación. Patricia es pedagoga, orientadora educativa y su especialización en mindfulness y su experiencia impartiéndolo le llevan a publicar allá por el año 2019 su obra, el año 2019, que fue el año pasado, su obra El Hada Habla, un libro para practicar y educar en mindfulness dirigido tanto a padres como a niños. Pero todo no empieza ahí, sino tiempo atrás, en 2015, con su primera obra, Un bosque tranquilo. Y da la casualidad que el habitante principal de ese bosque es el hada Atención Plena. Patricia, ¿cómo surgió la idea de crear un cuento de hadas sobre mindfulness? Mira, no surgió tan espontáneamente que hoy, cuando estaba pensando que íbamos a hablar de hadas, no recordaba en qué instante había aparecido el hada. La verdad es que yo llevaba tiempo dándole vueltas a escribir un cuento para enseñar mindfulness a los niños, y un día es literal esto, me levanté, se me ocurrió la idea de los animalitos del bosque y sobre la marcha apareció el hada, y apareció el hada como por arte de magia. Bueno, como parecen las hadas, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Preséntanos, cuéntanos quién es Hada Atención Plena, qué nos cuenta, qué nos ofrece, qué nos propone. El hada Atención Plena se da cuenta de que hay un bosque donde todos los animalitos tienen muchísima prisa, porque sus papás tienen mucha prisa. Tienen que ir al trabajo, tienen que llevarles al cole, merendar. Y entonces el hada se da cuenta de que ahí hay que hacer algo. Y de pronto aparece el hada, además aparece detrás de un fuerte sonido, que es el sonido del gong, del cuenco tibetano, ¿no? Y aparece. Y entonces es cuando les explica que si hacen las cosas
con atención, despacito, se van a divertir mucho más y también les enseña la parte de gestión emocional que es tan importante, ¿no? Hay como dos objetivos importantes. Por un lado, el prestar atención a lo que haces, hacer las cosas despacito, y por otro, el ser capaz de gestionar tus emociones a través de la respiración, del estar presente precisamente en esa respiración. Y les enseña, en definitiva, cómo ser más felices. Eso es lo que pretende Ada Atención Plena. Y tú que eres experta en mindfulness, que has desarrollado programas en diversos centros, incluso impartes formaciones, ¿qué es para ti mindfulness? Mira, precisamente antes estaba viendo un webinar que había hoy. Hablaba de los orígenes y de los tipos de meditación y de lo que era mindfulness. Mira, para mí mindfulness es estar atento a lo que estás haciendo, en el momento en el que lo estás haciendo. Y no solamente a lo que haces, sino a lo que sientes. Es muy bonita la expresión que usamos muchas veces con los niños con una oreja dentro de ti, escuchando lo que pasa dentro, y otra oreja fuera de ti. Y eso es mindfulness, es estar presente, pero además acordarte de estar presente. Es el compromiso, obviamente los niños no tienen esa capacidad, ¿no? de abstracción, de comprender esto, pero sí que comprenden, y además Paloma lo sabes porque resulta que hemos compartido grupo. Cierto. Sí que tienen esa capacidad de comprender que es atender a lo que estoy haciendo, porque si me despisto me salen las cosas al revés. O me olvido la mochila o todas esas cosas que ocurren, ¿no? en su vida diaria, que al final es lo que a ellos les provoca estrés, porque al final tienen que hacer un montón de cosas. Claro, es lo que a ellos les provoca estrés, porque nos provoca estrés a los padres, nos ponemos nerviosos, nos agobiamos, les apretamos y ya acabamos todos entrando en un bucle complicado. Efectivamente. Ada Atención Plena, en su cuento, une, por así decirlo, mindfulness y emociones. Porque, claro, en ese silencio mental donde dejamos de pensar y comenzamos a sentir es donde aparecen las emociones, o por lo menos nos damos cuenta de ellas. ¿Por qué se da tanta importancia a identificar nuestras emociones? ¿Identificar esas emociones es algo que se aprende? Sí, es algo que se aprende. Es algo que se aprende. Desconocemos muchísimo vocabulario que puede definir nuestras emociones. Hay un montón de matices dentro del enfado, dentro del miedo, de la tristeza, de la alegría. Y cuando nos preguntan ¿cómo estás?, la respuesta inmediata es bien. Y bien no es una emoción. Entonces, efectivamente, se aprende a reflexionar sobre cómo me siento, se aprende a diferenciar si estoy enfadado o si lo que me pasa es que estoy triste o si estoy nervioso, que al final es un derivado, ¿no? de alguna de las grandes emociones. Entonces, cuanta más atención prestemos a nuestra emoción, más vamos a aprender sobre ellas y más vamos a poder gestionarlas, no controlarlas, sino gestionarlas, ¿no? ¿Y a qué crees que se debe que no esté tanto gestionar las emociones y nos agobiemos y nos frustremos y nos mosqueemos con tanta facilidad? Porque huimos de ellas. Creemos que tenemos que estar siempre alegres. Y sentir alegría no es lo mismo que sentir una felicidad interna. La felicidad es un estado que tú puedes tener muchos problemas, pero sentirte feliz, sentirte pleno y sentirte en calma por dentro, ¿no? Entonces pensamos que hay que estar siempre alegres. Y cuando estamos enfadados nos sentimos malos. Sentimos que somos malas personas y nos arrepentimos. Entonces no nos queremos enfadar. Y escondemos muy dentro de nosotros todo eso que por algún motivo hemos aprendido que es malo. Pues el miedo es de cobardes, no tengas miedo, no llores, que es de chicas, estar triste,
¿Qué pasa si estás triste? Pues que tus te preocupan, porque a ningún padre nos gusta ver a nuestro hijo triste. Entonces, es difícil manejarlo y al final el mensaje que cada uno se lleva es que enfadarse es de mala persona, estar triste pues es un poco de blandito y de tal, tener miedo pues igual, ¿no? De cobarde y ahí empezamos a sufrir al final. Porque tus 2 libros están dirigidos solamente a niños y padres. ¿Los adultos todavía llegamos a tiempo para aprender a gestionar emociones o ya llegamos tarde y solamente es cosa de niños? Cuéntanos, ¿cómo funciona eso? ¿A quién están dirigidos los libros? Y si todavía hay esperanza ahí fuera para nosotros. Siempre la hay. Los libros están en los 2 casos dirigidos a niños y a padres. También educadores, profes de yoga los usan, sobre todo el primero, pero digamos que fundamentalmente es un cuento, pero que queremos que lo lean y lo relean, porque luego tiene unas actividades con sus padres. Porque un niño de 4 años no es capaz de leer luego sobre todo la segunda parte, ¿no? Bueno, ni incluso leer, ni siquiera, ¿no? El hecho de leer, sí, leer letras. Claro, ni leer letras. Entonces, queríamos que el niño necesitara a sus padres, porque así el mensaje del cuento, que son mensajes tan claros, también llega al adulto. El adulto nunca se va a comprar un cuento tan sencillito para entender lo que puede ser mindfulness. Pero si se lo está contando a su hijo y dice, anda, pues esto sí que está acá, oye, pues qué curioso, ¿no? Hay una explicación para adultos, tal. Y luego cuando llega el hada habla, el segundo libro, lo que hacemos es un poco al revés. Va dirigido a adultos, porque no es formato cuento, pero sí que explica mindfulness de un modo, desde mi punto de vista, muy cercano y siempre con una actividad para que pueda hacer el padre con su hijo a continuación, dentro de cada capítulo. Entonces, está como los dos, en los 2 casos va para padres y para hijos. Hablas en plural, queremos, buscamos, pretendíamos, y ese mos, ¿quién es tu compañero o compañera de viaje? Mira, me lo han dicho tantas veces, incluso me han dicho, pero ¿por qué hablas en plural? Y es que para mí el proyecto nació con Marta Navalgar, con la ilustradora, y desde luego las ilustraciones tienen mucho más peso en el primero, en el sentido que es un cuento, pero el segundo también yo creo que, no sé si la palabra es ganar mucho o desde luego hacerlo mucho más atractivo y mucho más dinámico, ilustraciones. Y digo queríamos porque la idea fue surgiendo un poco de las 2 y yo siento que nos compenetramos muy bien. Yo pongo el texto, yo normalmente saco la idea, pues soy la que estoy trabajando con los niños, soy la que estoy más, que también con padres y tal. Pero cuando se lo mando a Marta es como si yo hubiese sabido dibujar, lo hubiese hecho así. O sea que es el tándem perfecto. De hecho, me habéis enviado los libros y son preciosos. Tienen unas ilustraciones, de verdad, son muy visuales, muy, muy ligeros a la hora de leerlos. Y son, francamente, un trabajo precioso. Os felicito. Muchas gracias. Volviendo a lo que nos cuenta y lo que nos invita a hacer el hada Atención Plena. ¿En qué cambia nuestra vida cuando nos preguntamos cada mañana o instante cómo me siento hoy? Yo ahí te voy a hablar desde mi experiencia, porque creo que es lo más claro y lo que puedo expresar mejor. A mí personalmente me ha cambiado porque de pronto te das cuenta de que vives a otra velocidad. No que gestiones menos, ni que seas menos eficaz, ni nada de esto. Simplemente disfrutas de lo que estás haciendo. Incluso puedes llegar a disfrutar de meter la ropa en el armario. Te da mucha pereza meterla, pero si te enfocas en lo que estás haciendo o actividades rutinarias de, no sé, fregar,
La ducha, ¿cuántas veces nos duchamos mientras estamos ahí haciendo planes del día? Incluso no la disfrutamos porque nos ponemos nerviosos, ¿no? Porque no nos damos cuenta de que nos llega ese pensamiento que nos trae ahí loca ese problema que vivimos y nos olvidamos de disfrutar ese presente. Y el presente a veces es doloroso y eso es algo muy importante, que la gente que empieza a meditar o a hablar de mindfulness piensa que todo es maravilloso. Eso no es así, porque el presente muchas veces es doloroso. Pero, de hecho, mira cómo estamos. Claro, efectivamente. Pero dejas de luchar contra eso. Aceptas lo que hay. No te resignas, que es distinto, pero lo aceptas. ¿Cuál es la diferencia, discúlpame el inciso, entre resignación y aceptación? Mira, si imagínate que a mí me dicen que tengo una enfermedad. Uh-huh. La resignación va muy unida a la queja y te paraliza bastante. No te lleva a la acción. Te lleva a lo mejor a buscar incluso responsables, a que te dé rabia eso que habías hecho porque a lo mejor ha provocado esa enfermedad. No es proactiva, no produce. Sin embargo, la aceptación es doloroso. Aceptas, vale, y una vez que aceptas eso, vamos a ver qué hacemos ahora. ¿Se puede hacer algo? ¿No se puede hacer? Si no tiene cura, puedo por lo menos intentar que mi vida viviendo con esta enfermedad sea mejor. ¿Sabes? Ahí está un poco la diferencia. ¿Tú qué crees? ¿Que normalmente tendemos a instalarnos más en la resignación o en la aceptación? Bueno, no sé, yo creo que depende. Desde luego, yo me encuentro yo he trabajado mucho con, por ejemplo, padres de niños con necesidades especiales y se ve claramente los dos polos, ¿no? Quien vive más en esa resignación y porque tiene más miedo a la aceptación, ¿no? Y es muy bonito cuando tú puedes acompañar a esa persona que se deja, ¿no? Que se deja acompañar en esa aceptación y de pronto dice, buf, o sea, no ha cambiado en nada mi vida, pero mi actitud frente a ella es muy diferente. Entonces el duelo tiene que pasar una serie de fases hasta que consigues aceptarlo, claro. Llevándonos a otro extremo, que precisamente es el de la no aceptación. Por favor, regálanos un truco para dejar de gritar a nuestros hijos, porque luego nos sentimos los peores padres del mundo y nos flagelamos con lo que he dicho y cómo me he comportado. ¿Qué podemos hacer para no gritarles tanto? Lo sé demasiado bien. Lo sé demasiado bien. Pues mira, a ver, no hay receta mágica porque nunca, no la suele haber y menos en educación. Pero atacar de frente al enemigo, que es nuestro enfado, no viene bien. Hay que ir un poco como por detrás, ¿no? Entonces, es el entrenamiento de simplemente hacer 5 minutos de respiraciones o incluso si no tienes tiempo 10 respiraciones conscientes. Es como una gimnasia que te va llevando a la calma, ¿no? El entrenarte y en un momento dado pararte y decir, a ver cómo me siento en este momento. Tomar conciencia de cómo estás, si estás distraída, si no estás. Eso te va ayudando a que poco a poco, cuando tú ves que estás en situación que sabes que saltas, porque tú sabes que saltas, o cuando ves la habitación de tu hija hecha un desastre, o cuando otra vez ha olvidado el libro, o cuando, en fin, cuando no se quiere lavar los dientes y llegas tarde, o sea, ¿sabes? De pronto empiezas a acordarte, y aunque solo sea el... ¿Y cómo estoy? Voy a esperar un momento, estoy pensando que la quiero matar, no pasa nada. Voy a ver cómo está mi cuerpo, siento calor, me paro y esa paradita hace que tú
poco a poco la explosión vaya siendo... Y no tiene nada que ver, que eso me lo dicen muchas veces, y hay un capítulo en el Hada Habla, con pasar de todo, ¿eh? No tiene nada que ver con no poner límites. Puedes poner límites, pones normas, te has de respetar, pero desde otro lado, no desde esa salida. O sea que aquello que nuestras madres o nuestras abuelas nos decían sin entender de mindfulness, cuenta hasta 10, funciona. Hay que contar hasta 10. Sí. Bueno, no muy pues... rápido, ¿eh? Sí, porque hay veces que estás tan quemado que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que no es eso, ¿verdad? No. Bueno, será entonces contar así deprisa, contar hasta 20, pero contar, pararnos. Pararte. Gran parte de nuestros oyentes pertenecen a la comunidad educativa. ¿Qué beneficios aporta el mindfulness en el aula? Mira, afortunadamente en cada vez más coles se hace por lo menos unos momentos de tranquilidad. A veces lo llaman relajación, a veces no llegan a hablar de mindfulness ni de meditación, pero lo que aporta es, pues mira, yo lo visualizo mucho como una ducha. O sea, es como que, un momento, ahora que hay que lavarse las manos tanto, claro. Es como, vienes del recreo o tienes un examen y vienes ahí agitado, un momento. Antes de empezar el examen, ese es como el cambio más inmediato, la calma, la tranquilidad. Pero luego, las relaciones entre los chicos mejoran, el rendimiento empieza también a mejorar. Con los niños que tienen, pues, déficit de atención o hiperactividad, que son más inquietos sin tener un diagnóstico. También les ayuda pues a darse cuenta de cuando se están moviendo, por ejemplo, porque eso es muy curioso. Qué bueno. Los niños muy inquietos no se dan cuenta de que se están moviendo. Entonces, es el trabajo de tomar conciencia de lo que estás haciendo. Todo eso, bueno, poco a poco, con paciencia. Como formadora de profesores en mindfulness, para trasladarlo a las aulas, seguro que tienes infinidad de anécdotas de profesorado. Cuando tú les planteas todas estas técnicas, habrá muchos que digan, esto, seguro que has visto cosas curiosas. ¿Puedes compartir con nosotros alguna anécdota de profesores que dicen, Sí, hay muchas, porque es verdad que no todos los profesores quieren aprender y como me dijo una vez a ver, es que yo lo que quiero es que mis alumnos estén quietos, yo no quiero meditar. Entonces, claro, de pronto dices, efectivamente, esto no es como si yo le enseño recortables, ¿no? Claro. Esto es mucho más profundo. Pero mira, una vez estaba en un centro de primaria y la tutora no tenía ningún interés y estábamos haciendo una práctica que es de hacer respirar acompañado de piedritas que coges y las vas poniendo y claro, era horrible porque bueno, fue una prueba más de meditación porque la tutora estaba todo el rato llamando la atención a los demás chicos, o sea, todo el rato, no sé quién, estate quieto, no sé quién, que te calles, no sé quién, que cuentes la piedrita. Bueno, fue como una especie de estrés, ¿no? Pero bueno, quiero decir, es lógico. No a todo el mundo le interesa y es perfecto. Sí, es lícito, por lo menos. Claro, ¿no? es lícito, claro. Sí, no, desde luego lo que no cabe duda es que si tenemos clase de matemáticas, por ejemplo, quien dice matemáticas te dice de lengua, justo después del recreo que suben todos espídicos, la primera media hora es una pesadilla. Claro, entonces si en esos minutos paramos, relajamos, pensamos o respiramos, es mucho más fácil que el profesor se desespere menos el resto de la hora. Sí, así es. Y ahora que estamos en casa todos juntos, venga, ponnos deberes, como en el cole, que estamos hablando de coles. Pero ponnos una actividad, bueno, ya nos has propuesto contar hasta 5 o 10 o 20, lo que necesitemos, pero ponnos una actividad, un jueguecillo que podamos hacer hoy mismo y que nos permita iniciarnos en el mindfulness esta misma tarde, aunque no sepamos nada de ello. ¿Qué nos propones? ¿Qué nos pones de deberes?
Bueno, algo tan sencillo como estar pues un ratito, un minuto o dos, mirando alrededor de la habitación en la que te encuentres, y después se cierran los ojos y se trata de decir cosas que has visto, ¿no? Y es increíble, no es el veo, es un poco, va como un poco más allá. Es increíble cómo nos damos cuenta de la de cosas que están delante de nosotros cada día y que no nos hemos dado cuenta. Es simplemente el hecho de dedicarle 2 minutos a prestarle, a mirar con atención, porque miramos y no vemos nada. Es dedicarle unos minutos a mirar con atención lo que hay alrededor, cierras los ojos y tratas de... Y de pronto, hombre, pues yo no me había dado cuenta, pues es verdad, pues ahí estaba eso que estaba yo buscando tanto, ese tipo de cosas. Luego hay otro, sobre todo si alguien tiene algún vaso de plástico, pues que es que también taparse los ojos y ir pasando el vaso de plástico, está la familia en un corro, intentando que el vaso de plástico agua, intentando que el vaso no se caiga. Y la idea es que uno a otro se ayude sin hablar, lógicamente, acercando tus manos al otro, tienes que buscarlas, si el otro parece que no lo encuentra, pues haces un poquito de ruido con el vaso de plástico, entonces te guías con el sonido. Es algo que tiene que hacer toda la familia junta porque nadie quiere que se caiga el vaso con agua. En los juegos de mindfulness no hay ganadores. Más bien se fomenta el equipo. Pues muchísimas gracias, Patricia, por invitarnos a la observación de la mano del Hada Atención Plena. Gracias. A lo largo de la historia, los cuentos se han utilizado como herramienta básica de enseñanza, ser un medio espectacular de transmisión de valores y conductas sociales. Los cuentos son perfectos para abordar cualquier contenido curricular porque despiertan interés y motivación. Eva Rodríguez Labella, nuestra siguiente invitada, es una youtuber muy querida entre el público infantil que cuenta con 2 canales de vídeo con legiones de fans. Bueno, legiones hasta el punto de 1 millón de suscriptores en YouTube y más de 450 millones de visualizaciones a nivel mundial. Eva estudió Administración y Dirección de Empresa, ADE, fue alta ejecutiva de la marca L'Oréal y posteriormente directora de marketing de Juguetes Famosa, y en la actualidad compagina su vida profesional como creadora de contenido infantil con impartir conferencias y docencia en escuelas de negocios y de marketing digital. Eva, cuéntanos, ¿cómo de un perfil marcadamente empresarial o ejecutivo nacieron en 2016 Lili, el hada de agua, y Hada de fresa? Creo que como todas las decisiones más extrañas probablemente en la carrera profesional de una persona, siempre hay una razón muy personal detrás, ¿no? Y en mi caso esa razón personal pues tiene nombres y apellidos y es mi hija mayor. Yo tengo 2 niñas, una de ellas que se llama Yaiza, que hoy tiene 10 años, tiene una enfermedad rara que le fue diagnosticada con 16 meses. Entonces, cuando te dan un poco el diagnóstico, que me sentí muy identificada un poco con lo que contaba Patricia, como papá, cuando te dan un poco el diagnóstico, bueno, es un mazazo, ¿no? Y se vive totalmente como un duelo, ¿no? Nosotros, claramente, mi marido y yo nos pusimos en el campo de la acción. Él es bombero y yo soy muy de hacer cosas. Y entonces empezamos a buscar a diestro y siniestro cuál podría ser la mejor estimulación para la niña. Porque es verdad que te dicen, bueno, tiene en su caso, tiene una duplicidad en el cromosoma 15, se llama ID15. Hay muy poca investigación al respecto. Y entonces, él luego te da tu diagnóstico, tu veredicto, pero no te dice qué tienes que hacer, ¿vale? Te dicen la famosa palabra estimulación, pero estimulación hay muchas, ¿no? Claro. Entonces, en todo este recorrido, bueno, pues nosotros llamamos a muchas puertas, acabamos yendo incluso a Estados Unidos, nos formaron a él y a mí en una terapia muy, muy intensiva y la hacíamos con la niña. Cuando digo intensiva, es que era muy intensiva. Eran 8 horas de terapia al día, 7 días a la semana, 365 días al año.
Y eso lo hicimos durante 3 años, ¿no? Funcionó súper bien. La verdad es que la niña no sabíamos, o sea, su pronóstico, el 50% de los niños que tienen esa alteración son no verbales, por ejemplo, o sea, no sabíamos si iba a hablar o no. Y de repente, pues empezó muy tarde, empezó como con 4 años a hablar, pero ¡buah!, despegó. A nivel psicomotor empezó también a ganar muchísima libertad y a poder caminar y moverse como una niña normal. Y yo creo que durante esos años, ahora se habla mucho de la palabra resiliencia, y yo siempre que lo hablo con mi marido digo, aquí sí que aprendimos nosotros, ¿no? Lo que era resiliencia, porque era un poco, es un día tras otro, los dos con trabajos a jornada completa y alternándonos y haciéndonos turnos y tirando de mucha familia y de muchos amigos que nos ayudaban con el programa de la niña para que ella siguiese adelante. Como digo, funcionó fenomenal. La única manera que encontré de mantenerla a ella motivada, porque siempre me preguntan, ¿cómo acabaste contando estas historias? ¿Y te escribes los guiones? Y yo dije, no. Pero es que, claro, cuando echo la vista atrás, digo, y es que yo estuve 3 años trabajando la creatividad todos los días de mi vida. Porque para mantenerla a ella motivada cada tarde, después de venir de mi jornada en L'Oréal, y yo hacía la parte física del programa con Yaiza, la manera de convencerla que tenía que correr 1 kilómetro al día era contándole cuentos. Y yo le contaba cuentos inventados y una y otra vez. Y entonces le conté cientos de historias y me convertí en una gran contadora de historias, ¿no? Pero porque fue una capacidad que es verdad que desarrollé cada día, ¿no? Cuando cumplió 6 años, pues la verdad es que había evolucionado súper bien y estaba preparada para ir a un cole, entre comillas, normal, aunque con apoyos especiales. Y ahí nos enfrentamos a otros retos, que era el reto de verdaderamente justo todo lo que hemos hablado con Patricia, de atender, aprender, centrarse, estar sentada en una mesa. Su cerebro funciona diferente. Y ahí es donde nos dimos cuenta que intentar explicarle a cosas a Yaiza sentada en una mesa no iba a funcionar para nada, ¿no? Y un día su terapeuta pues empezó a mandarme vídeos de YouTube donde trabajábamos cosas. Imagínate que quería enseñarle a contar, pues ella me mandaba un vídeo de YouTube donde había una niña que enseñaba a jugar al parchís y por lo tanto a contar. A contar, claro. Claro, y funcionaba fenomenal. Me decía, ponle el lío en una sesión separada de una sesión de trabajo y a los 2 días sacas el parchís y empiezas a jugar con ella. Y fue en mano de santo total, Paloma. La niña empezaba a interiorizar un montón de cosas, tanto de valores como de conceptos, como de habilidades, como contar, que de otro modo nos resultaba súper difícil. Y mi problema es que yo no encontraba en YouTube todo el material que yo creía que a ella le iba a poder venir bien. Y ahí fue donde en un viaje que nos hicimos mi marido y yo, en una escapada que afortunadamente mi madre se quedó con las niñas, recuerdo que yo iba en el coche diciéndole, oye, ¿y si nosotros nos creásemos un canal de YouTube? Yo que entiendo un poco de digital y de niños, y tú que entiendes un poco de edición de vídeo, ¿y si lanzamos un canal de YouTube que no sea solo para Yaiza, que sea en abierto, donde sea un contenido a la par lúdico, pero que podamos comunicar mensajes y donde sea un personaje ficticio? Porque el tema es que los niños nunca hacen caso de lo que los padres les decimos. Nunca, pero nunca. Ni de mayores. Efectivamente. Entonces yo dije, ¿por qué no creamos un personaje a la medida de nuestras hijas, tal cual, y que nos sirva un poco de vehículo? A él le encantó la idea. Siempre nos reímos mucho de la anécdota porque habíamos reservado en un hotel súper remoto en la Sierra de Madrid y cuando llegamos al hotel ya queríamos ponernos manos a la obra a buscar cómo se abría un canal de YouTube y qué teníamos que hacer. Y en el sitio no había internet. Entonces estábamos allí los dos como súper impacientes y nos volvimos a Madrid. Teníamos reservadas 2 noches y cancelamos la segunda noche, nos volvimos a Madrid, pero no se lo dijimos a mi madre y empezamos a investigar cómo abrir un canal de YouTube y recuerdo perfectamente que era el puente de diciembre y en Navidades pues ya habíamos investigado todo y nos hicimos un estudio clandestino, que es desde donde estoy hablando ahora, en el sótano de nuestra casa, que nuestras hijas desconocen que existe. Y ahí empezamos a crear el personaje y creamos el personaje Hada de Fresa, que es una hada que nació sin alas. Y entonces tenía que trabajar para ver cuál era su talento, porque todo el mundo sabe que las hadas solo hacen magia con el polvo de las alas de hada. Claro. Entonces era una hada que se enfrentaba a muchos retos. Y con los personajes favoritos de mis hijas, con sus juguetes, con lo que sea que ellas estuviesen en el momento, Patrulla Canina fue Patrulla Canina, luego Peppa Pig, luego los Bellis, lo que sea que a ellas estuviese en su centro de interés,
este hada del que solo escuchas su voz y ves sus manos y sus guantes rojos y su varita, pues se sirve de esos personajes para contar cuentos cada semana. Y así fue como nació el proyecto Hada de Fresa. ¿Y qué podemos encontrar en Hada de Fresa? Pues en Hada de Fresa, en el canal hay 2 formatos. Está el canal de YouTube, donde ahora mismo todos los sábados subimos un vídeo nuevo, y son vídeos como de unos 10 minutos, y yo siempre digo que en realidad es como si fueses a ver los teatrillos de Guiñol que veíamos antiguamente en versión 0.0. Entonces, pues te encontrarás a los personajes que esté en ese momento yo creando, que te van a contar una historia. Pues he contado desde el coronavirus y qué hacer y cómo prevenir, obviamente. Claro. Entonces los niños se sienten súper identificados. Hasta, bueno, pues ahora mismo estamos haciendo, mis hijas están en tema Egipto y entonces he enseñado a cómo hacerte una momia en casa, a conceptos como que es una enfermedad rara, ¿no? Yo siempre cuento que luego lanzamos Hada de Fresa en formato podcast, que me encanta, me gusta aún mucho más que el formato libro, porque permite verdaderamente, yo veo el efecto en mis hijas, y eso sí que es un momento de tranquilidad. Se están peleando, les pongo un podcast y la cosa se calma, ¿no? Porque ahí sí que tienen que estar con sus oídos prestando atención y no con el vídeo, ¿no? Que a veces pues la atención se dispersa o quieren cambiar de un vídeo a otro, pero escuchando un cuento en radio, en formato radio, es súper poderoso a nivel de imaginación y de calma para ellas. Y además es que realmente, disculpa, cuando un cuento se lo tenemos que contar y tú lo que nos das es el cuento contado. Claro, totalmente. Yo te doy la historia contada, ¿no? Con cosas con las que ellos se identifican mucho. Hay muchas cosas, hay cuentos más elaborados, y ahora en el podcast hay muchos cuentos y los padres me piden un montón de temáticas en redes sociales a las que muchas veces yo no soy pedagoga, entonces tengo que consultar, porque a lo mejor me piden, oye, trata la temática de peleas entre hermanos. Vale, pues esa la tengo más o menos clara porque me enfrento a ella todos los días. Claro, pero hay papás que me dicen, oye, podrías hacer un cuento de padres separados. Ostras, pues yo no me he enfrentado a eso ni me siento con potestad para poderlo tratar, ¿no? Pues ahí tengo que recurrir a gente como Patricia y decir, oye, quiero tratar esto, estoy pensando en enfocarlo así, ¿cómo lo ves, no? Entonces yo sí pido consejo, porque de lo que me he dado cuenta estos 4 años es que la responsabilidad que tiene un youtuber o bueno, esta palabra, ¿no?, que está tan de moda de un influencer es enorme, ¿no? Y en mi caso, que yo hablo con niños y que veo día a día el poder de influencia que tengo, os transmito muchísimo todo el contenido que creo, ¿no? Porque sé el impacto, es que sé que lo que yo cuento se lo creen de verdad. O sea, mis hijas creen que Hada de Fresa existe. Entonces, la responsabilidad es enorme y me lo tomo como tal, ¿eh? Lo vivo como una responsabilidad. Tus hijas creen que Hada de Fresa existe. Has hablado de un estudio clandestino. Eso significa que ellas no saben que tú eres Hada de Fresa. No. Tus propias hijas no tienen ni idea de que duermen encima de la casa, o sea, que duermen dentro de casa de Hada de Fresa. Totalmente. Ni idea. O sea, mi hija, la pequeña, que está en ese momento mágico total, ¿no? Porque mi hija la mayor como que ha cambiado de intereses, a Hada de Fresa le gusta, pero le gustan también otras cosas y por eso yo he abierto otros canales, ¿no? Para cubrir un poco otras cosas que le gustan. Pero la pequeña, que acaba de cumplir 7 años, Hada de Fresa para ella, o sea, está por encima de los Reyes Magos. Es otra liga. Pero date cuenta que, claro, yo todo el contenido lo hago pensando en ellas, con lo cual se sienten tan identificadas que para ella Hada de Fresa es lo más de lo más, ¿no? Entonces a veces todavía la voy a acostar por la noche y me dice, oye, mamá, ¿tú crees que yo algún día conoceré a Hada de Fresa? Ay, qué mona, por Dios. Y digo, ostras, no sé esto. Pero no lo saben y ahora acaba de ser su cumpleaños y le he regalado, es la única niña de España que tiene la varita de Fresa y el cuento que está por salir, y yo tenía un ejemplar que me mandó la editorial antes de publicar y se lo he regalado y ella piensa, de hecho lo escondí en el bosque, ¿no? Entonces le preparé una gincana y la última pista se la había dejado a Hada de Fresa y ella salió al bosque a buscar y dijo, es que claro, mamá, en algunos vídeos de Hada de Fresa sale nuestro jardín, así es que yo creo que ella vive por aquí cerca. Oh. Uy, se va acercando. Se acerca y además dice, oye, es que tiene tu voz, mamá.
Pero yo creo que le parece demasiado friki la historia, ¿no? No puede ser, no puede como ser. para hilar, pero acabará hilándolo, ¿no? Y espero que sea un momento bonito. Y como las inquietudes o los intereses de Yaiza cambiaron, surgió Lili Hada del Agua. Exacto. Surgieron otros 2 canales. Tenemos uno que se llama Super Babylandia, porque uno de los centros de interés de mi hija es una cuidadora profesional de bebés y le chirriflan. Entonces lanzamos un canal con unos bebés y son 2 hermanitas. Entonces me permite trabajar muchas historias de hermanas y tal. Y funciona súper bien también, Super Babylandia. Y luego yo quería hacer un canal para un perfil también un poco más pequeñito. Y entonces lancé Lili el Hada del Agua. Es la hermana de Hada de Fresa. Y entonces ella sí sale a cámara, salgo con un disfraz. He decidido no ponérselo mucho porque yo creo que ya ahí me van a calar, porque aunque salgo disfrazada, pues se me reconocerá, ¿no? ¿Y qué diferencia hay? Porque son Lili, el Hada del Agua, Super Babies, Hada de Fresa. ¿Qué contenido podemos encontrar en cada uno de los 3 canales? Pues mira, ahora mismo en Hada del Agua, como no me da tiempo a subir mucho más contenido, había un canal que era para un público más como de 3 a 5 años, ¿vale? Bastante pequeñitos y con bastante enfoque en aprender cosas, pues las partes del cuerpo, siempre había una parte en inglés, ¿vale? Es un canal con un enfoque más educativo. Hada de Fresa es muy mágico, muy divertido y cubre un target de edad. Me empezaron a ver niños de 3 que con 10 años me siguen viendo. Bueno, si tenían 3, ahora tienen 7, ¿no? Pero sigo teniendo niños bastante mayores que todavía les hace gracia, ¿no? Seguramente no se lo cuentan a mí que ven Hada de Fresa, pero es el personaje principal y es muy divertida. Hada de Fresa es sobre todo muy divertida. Tiene un acompañante que se llama Brownie, que es un perro con acento andaluz, muy vago, y el personaje antagonista, que es Fresi, que es una unicornio súper perfeccionista, demasiado perfeccionista, y entonces me sirven como para complementar mucho las historias. Y llegó un punto en el que decidiste escribir un cuento que se iba a publicar de la mano de Editorial Planeta, pero bueno, ahora nos encontramos como nos encontramos y se ha quedado ahí un poco paralizado. Hada de Fresa, el hada que nació sin alas. O sea, realmente hablamos de la historia de Hada de Fresa. ¿De qué trata? Cuéntanos. ¿Qué vamos a encontrar? Pero no nos hagas spoilers, solamente cuéntanos. Pues lo bonito es que los niños van a conocer por fin la historia de Hada de Fresa, porque Hada de Fresa en YouTube y en el podcast es adulta, ¿vale? Claro. Hada de Fresa es adulta y de hecho en el canal Hada de Fresa tiene muchos años, porque las hadas viven casi eternamente, entonces tiene como 100 o 200 años. Y el libro es muy bonito porque por fin van a conocer cómo nació Hada de Fresa, por qué no tiene alas y cuáles fueron sus recorridos y sus aprendizajes, ¿no? Porque es una hada que no puede volar y hoy en la actualidad tampoco puede volar, porque no siempre podemos alcanzar el objetivo, ¿no?, que teníamos marcado. Y entonces va también bastante linkado a también lo que comentaba Patricia. Es un libro mucho de emociones. Yo creo mucho en enseñarles a los peques a intentar verbalizar las emociones, ¿no? Entonces tiene los ingredientes de toque de humor como tiene Hada de Fresa, pero es muy emocional, porque Hada de Fresa habla mucho de emociones también en sus vídeos, ¿no? Lo dejo un poco ahí, porque claro, por supuesto, tiene un gran final, también voy a desvelar, ¿no? Es el momento del encuentro de Hada de Fresa con Varita. Los niños van a descubrir el personaje principal del canal es la varita mágica, ¿no? Además, la varita mágica la hice yo, no se puede comprar en ningún lado y los niños me preguntan, ¿no? Y es un personaje con vida propia y con sus emociones propias. Y en el cuento se desvela cómo Hada de Fresa se hizo con su varita, ¿no? Y qué aprendió por el camino. Es un cuento mucho pues también de resiliencia, de esto que estamos hablando, porque no todo le sale bien. Es una hada sin alas, tiene muchos problemas, la pobre. Bueno, pero como la vida en realidad, ¿no? Efectivamente, sí. Es un cuento también de aceptar emociones, de que llorar está bien, de que sí, a veces estamos tristes y es parte de la vida, y otras veces contentos, ¿no? Y Yaiza ahora tiene 9 años. Yaiza acaba de cumplir 10, bueno, cumplió 10 hace ya, y Yaiza no sé si entiende muy bien lo que tiene o no,
Pero hay un podcast, el podcast número 5, se titula Yaiza, la niña que cuidaba bebés, y explico con nombres y apellidos todo lo que le ocurre a nivel niño, ¿no? Y le he explicado a ella que tiene un cromosoma más y lo que provoca tener un cromosoma más para bien y para mal, ¿no? Y cuando lo hice, que lloré mucho escribiéndolo, porque los podcasts sí que los escribo, y dije, ostras, se lo pongo, no se lo pongo, pero me salió muy del corazón yo creo que es el momento, ¿no? Y se lo pusimos mi marido y yo, que él es el que le pone la magia, ¿no? A todo el podcast, que no es solo la voz, ¿no? Es toda la música y la edición que él le da y lo hace brillante. Y entonces estábamos viendo ahí su carita porque mis hijas esperan que lleguen los martes, los miércoles y los domingos que Hada de Fresa sube un podcast y lo esperan como, wow, lo ha subido ya. Podcast número 5 y se titulaba Yaiza y lo escuchó. Y claro, verle cómo le iba cambiando la cara, porque ella se iba dando cuenta de, ostras, este cuento soy yo, es mi vida, es mi historia, ¿no? También la pequeña, y ver cómo la pequeña decía, o sea que mi hermana es distinta, porque un hermano pequeño de necesidades especiales no te lo verbaliza todavía, ¿no? Su hermana es normal, es su hermana, ¿sabes? Sí, como todas las hermanas, tiene claro. sus cosas como todos, ¿no? Y entonces fue súper bonito, la verdad. Y cada vez que lo escucho yo creo que ella va cogiendo matices, ¿no? La pequeña ha cogido un montón de matices y hay muchas cosas que dice, claro, esto no le sale a Yaiza por el cromosoma 47. Y digo, exacto, qué bueno. le sale por el cromosoma 47. El pronóstico que os dieron cuando Yaiza nació era cuanto menos un grisáceo, ¿no? ¿Y ahora cómo está? Pues está fenomenal, Paloma, está fenomenal y para mí es un regalo. Ella va a un colegio precioso que descubrimos una iniciativa muy pequeñita que se llama Mayrit y está en un cole normal, se siente súper integrada, los profes hacen una labor con ella brutal. Tiene muchos retos de aprendizaje, no te voy a decir que sea todo fácil, tiene retos sociales también. Pero también tiene muchas cosas que para ella son más fáciles. Por ejemplo, habla idiomas que te mueres. Esa parte del cerebro la tiene que tener más desarrollada. Entonces, habla inglés fenomenal. Si escucha de repente un vídeo en francés te lo replica, o en ruso o en chino. O sea, toda esa parte. Pero luego le dices 2 más 2 y le parece un mundo, ¿no? Es como 2 más 2, pues yo qué sé. Yo que sé, y además, ¿para qué, no? Sí, yo que sé, ¿para qué sirve, no? Entonces, es una niña súper sociable y que irradia luz, irradia mucha luz, la verdad. Nos enseña un montón porque tiene otra manera de entender el mundo. Es verdad que con ella puedes razonar, ¿no? Mi marido a veces se frustra mucho porque dice, ostras, es que, claro, no valen razonamientos. Y yo pienso, digo, bueno, 1, no suelen valer con ningún niño, ¿no? Y 2, es verdad que sí, que es verdad que con ella, pues son otras cosas, ¿no? Pero está súper bien, súper bien. ¿Eva es el alter ego de Hada de Fresa o viceversa? Pues estamos un poco mezcladas. Yo a veces no sé dónde acaba una y empieza la otra, ¿no? Porque claro, mis hijas, sobre todo Yaiza, me hace hacer mucho de Hada de Fresa. Yo no sé si ella lo sabe, si soy yo o no, ¿no? Porque jugando y en el juego, pues me hace poner mucho las voces de, no, tú ahora eres Hada de Fresa y yo soy Brownie, que es su perrito, ¿no? Y ella hace de perro andaluz y yo hago de Hada de Fresa. Entonces, bueno, está bastante mezclado. Muchísimas gracias, Eva. Gracias por traer la varita a todos tus amigos y por hacer magia aquí, aunque no tengas alas ni tengan polvo de hada. Hoy hemos conocido a 2 hadas, pero queremos saber un poquito más sobre las mujeres que las han traído de la mano. Y para eso os propongo una forma divertida de hacerlo, dado que estamos de juegos, ilusiones. Respondedme sin pensar demasiado y como mucho en 3 palabras. Si pudierais viajar en el tiempo, Eva, ¿viajarías al pasado o al futuro? Creo que al pasado, el futuro me da un poco de pavor. Patricia. Yo al pasado también. Si pudierais vivir, si os tuvierais que quedar sin uno de los 5 sentidos, ¿con cuál no podríais vivir? O sea, faltándoos, ¿qué sentido consideráis que sería muy difícil la vida? ¿Eva?
El tacto. Tan importante, ¿verdad? Para abrazar y para sentir, para comunicar. Y Patricia, ¿con qué sentido serían las cosas complicadas? Oído. Sin el oído, quiere Sin decir. el oído. Y de oído va la cosa. ¿Qué canción odias, pero sin embargo te sabes de memoria, Patricia? Uf, esta de Súbeme la radio. Súbeme la radio. ¿Y Eva? ¿Cuál es tu canción esa? Yo todas las de feria horrorosas, el pasito chocolatero, el venao, todas esas, todas. Saliéndonos del juego, ¿qué es para ti, Patricia, un cuento? Un cuento es una puerta a un mundo maravilloso que está, quiero decir, es como increíble, es donde se cumplen los sueños. ¿Y Eva? Parecido, es imaginación propia, ¿no? Es crear cada cuento, yo creo que la persona que lo lee lo crea. ¿Te han contado muchos cuentos, Eva, cuando eras pequeña? Un montón, sí, se lo debo todo a mi madre. El cuento está dedicado a mi madre. Sí. ¿Cuál era tu cuento favorito? Sí, pues mi madre viene de familia, pero mi madre se los inventaba todos. Wow. Y entonces, de hecho, tenía una saga para hacernos comer. Éramos súper malos comedores, mis dos hermanos y yo, y nos contaba para comer. La saga empezó siendo el hermanito mágico, luego la hermanita mágica y el hermanito pequeño de los hermanitos mágicos. O sea que sois 3 hermanos. Somos 3 hermanos mágicos. Bueno, entonces, ¿cómo no iba a salir una hada de ahí? No podía ser blanco y en botella, total. Patricia, ¿te han contado muchos cuentos? Sí, a mí me contaba cuentos mi madre y también una señora que vivía con mis abuelos. ¿Y qué cuento es el que recuerdas? ¿Sí hay alguno en especial? Pues sí, porque recuerdo la vendedora de fósforos. Era un cuento muy, muy bonito que además no he vuelto a ver. El otro día no sé por qué me acordé de él. Sí. Estas circunstancias que estamos viviendo ahora, ¿qué cuento? ¿Qué tipo de historia creéis que merece esta situación? Si tuviéramos que elaborar un cuento dedicado a darnos impulso, resiliencia, esperanza, ¿de qué hablaría, Eva? Así, en 2 minutos. Pues yo creo que está un poco manido y es todo el mensaje que se ve ahora en redes, ¿no? Pero de verdad, contado en un cuento, yo creo que es la oportunidad de reflexionar, de plantearnos de verdad lo que es importante, lo que es accesorio y sin lo que no podríamos vivir, que al final es nuestra familia, creo yo, ¿eh? Pues lo centraría mucho por ahí. Al final necesitamos muchas menos cosas de las que creemos. De hecho, mira, cuántas cosas nos hemos quedado así de un día para otro sin ellas, que están ahí fuera en la calle, pero nosotros no podemos acceder a ellas y seguimos viviendo. Patricia, ¿de qué sería tu cuento? Mi cuento sería de un lugar mágico, no sería un búnker, sino algo debajo de un árbol donde se está muy cómodo, donde se está tranquilo, donde se lee, donde se haría de todo, porque sería como una casa estupenda, como de las casitas de los cuentos, que está ahí protegida y de la que luego saldrá la gente renovada. ¿Hacen falta más cuentos en la escuela, Eva? Yo he de decir que como he llevado siempre a mis peques a coles donde se cuenta mucho cuento, fueron a jardines de infancia Waldorf, que le dan mucha importancia a la parte de cuento y ahora mismo también la lectura y los cuentos forma parte de su día a día. No lo he vivido así, no sé cómo es en otros coles. Para mí es que los cuentos me ayudan a contar, o sea, a trabajar tantas cosas que yo realmente no puedo vivir sin ellos, ¿no? Además me gasto mucho dinero en cuentos y lo considero como una inversión maravillosa, ¿no? Ya me he apuntado los 2 de Patricia, que esta noche caen en Amazon seguro, ¿no? Así es que yo creo que nunca hay suficiente de cuentos, la verdad. Patricia, tú estás trabajando directamente en colegios como orientadora de un colegio. Sí, yo estoy en la ESO.
La verdad es que en los coles donde estoy la educación infantil está cambiando y está tendiendo más hacia más cuentos. Pero los coles de la metodología Waldorf que comenta Eva y otros, yo también intenté que mis hijos fueran a un colegio, bueno, pues que efectivamente se diera importancia al dibujo, al cuento. Hay muchos todavía niños muy pequeñitos, desde mi punto de vista, se pierden toda esa parte porque hay como cierta obsesión o presión hacia contenidos más académicos demasiado pronto. Y eso es una pena, la verdad. Si trajéramos a Ada atención plena, ¿qué mensaje nos daría para ahora, para estos días? ¿Qué nos desea tu Ada? Nos desea aprovechar el tiempo lento del que podemos disfrutar ahora. A los adultos, también es verdad que a los adultos con niños pequeños te dirán que es un poco más complicado, ¿no? Pero sí, aprovechar que se pueden hacer las cosas más despacio. No tenemos tanta exigencia de horarios. Especialmente en Madrid no tenemos que ir a sitios. Y irte de un lugar a otro en Madrid para mí se te va el tiempo. Sí, se te va el tiempo, efectivamente. Sí, se te va. Y Ada de Fresa, llámanos a Ada de Fresa y que nos deje un deseo para estos días. Pues queridos Fresifans, el deseo que os puedo dejar para estos días es que cualquiera de vosotros puede volar sin alas. Los cuentos de hadas nos han influido mucho y de forma muy distinta a cada uno de nosotros. De ahí que la realidad sea diferente para cada uno. En el programa de hoy hemos descubierto los cuentos de hadas como recurso educativo, ese que no pasa de moda y que a partir de hoy les invitamos a utilizar. Cuenten cuentos, sea cual sea la edad de quien lo escucha, porque para todos un cuento es una herramienta muy eficaz de aprendizaje y de ilusión. Eva, gracias por llegar a aquellos que aprenden de otra forma. Gracias por tu inspiradora historia y bueno, ya nos tienes esperando el próximo capítulo, tanto en podcast como en libro, como en canal de las aventuras de Ada de Fresa. Muchísimas gracias. Ha sido todo un placer, Paloma. Al contrario, para nosotros teneros a las dos aquí, bueno, a las dos, a las tres, al unicornio, al perro andaluz, a todos, es un lujo. Casi no cabemos aquí. Muchas gracias. Patricia, un gusto tenerte hoy con tu maleta llena de conciencia, ayudándonos a parar, a conectar y a dejar nuestra mente no en blanco, sino libre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Tiene Ada, tu Ada tiene previsto aparecer otra vez o de momento está durmiendo en su cueva? Mi hada yo creo que sí, porque el editor, Ela, están ahí muy pendientes de que vuelva a aparecer. La verdad es que sí. Entonces estaremos pendientes de ese otro hada tranquila. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos y muchas gracias, por supuesto, como no, a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Por favor, cuídense mucho, disfruten de los suyos, jueguen, observen, exploren y cuenten muchos cuentos. Contando cuentos hacemos felices a los demás y lo seremos nosotros un ratito. Y entre cuento y cuento, no olviden que tenemos una nueva cita la semana que viene, cada jueves a las 6 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos.